Ya estamos con la antepenúltima charla de la Plaudo Developers Conference. Esta tiene el título Hacking and Dubbing Humans, que estará a cargo de Mauricio Lazo. Mauricio es un líder tecnológico experimentado con más de 10 años en centro de datos, DevOps, arquitectura en la nube, gestión de proyectos y operaciones de servicios. Tiene mucha experiencia en impulsar la innovación y la excelencia operativa en entornos de IT complejos. Él nos contará sobre la constante que nos encontramos en todos los trabajos, los humanos, y nos hará cuestionarnos por qué no tener un marco para entenderlos, hackearlos y depurarlos. También compartirá ideas, experiencias y ejemplos del mundo real sobre cómo descifrar el comportamiento humano, depurar errores comunes e incluso hackearlo para obtener mejores resultados. Los dejo con Mauricio. Hola a todos, soy Mauricio Lazo, bienvenidos al ADC 2024, Unlocking the Future. Antes de empezar sobre la charla, quisiera contarte un poco sobre mí. Tengo más de 10 años de experiencia en diferentes industrias y siempre en proyectos tecnológicos, en todo lo que te puedes imaginar, sobre implementaciones en data centers, migraciones de redes, implementaciones o migraciones también de bases de datos, cambios de plataforma, implementaciones de nuevos servicios, etc. Y bueno, ahora que ya sabes un poquito de mí, quiero contarte más sobre qué va a tratar esta charla. Esta charla se llama Hacking and Debugging Humans, porque prácticamente que en cada trabajo que tú vayas a estar, que sea desarrollo de software, QA, DevOps, diseño, etc., siempre van a haber equipos con diferentes humanos. Y dentro de estos humanos, a ti te va a tocar interactuar con ellos, generar una dinámica, una relación e infinidad más de interacciones que pueden haber dentro de esta dinámica, dentro de los equipos y los proyectos. Entonces, en esta charla quiero compartirte un poco de información y contexto sobre cómo tú puedes hacer debugging para cuando esas relaciones y dinámicas no estén en su mejor shape, y también al mismo tiempo puedes hacer un poco de hacking para que puedas mejorar y sacar el máximo provecho y eficiencia a estas interacciones y relaciones. Entonces, empezando con Hacking and Debugging Humans, somos una máquina increíblemente compleja donde están muchísimos sistemas interactuando entre todos. Y no solamente a nivel mental, sino que también a nivel de las interacciones que haces, tus comportamientos, cómo esa dinámica de pláticas, de interactuar, de intercambiar información y comunicarte puede afectarte. Todo eso es algo extremadamente complejo. Y para empezar un poco a redefinir dentro de esa gigante complejidad de qué es lo que vamos a tratar ahora, quiero asociártelo un poco a lo siguiente. Dentro de lo que vamos a tratar va a ser específicamente el comportamiento humano. Vamos a ver diferentes cosas para debugging y luego hacking solamente del comportamiento humano. Y para ponerte un ejemplo, si tú te imaginas un edificio gigante como el Empire State o el Burj Khalifa, es como que nos concentráramos solamente en una ventana de ese edificio supergigante, y dentro de esa ventana y del edificio supergigante en una sola habitación de esa ventana. Así de complejo es el ser humano. Y prácticamente que vamos a hacer un scope muy pequeño dentro del contenido de esta charla. Entonces, luego de eso, vamos a ver qué es el comportamiento humano, ya que lo definimos, que solamente en eso nos vamos a concentrar, y cómo eso te impacta a nivel tecnológico. Vamos a saber qué es el comportamiento humano y por qué es necesario comprenderlo y saber sobre el comportamiento humano. Luego vamos a pasar a la sección de cómo hacer debugging, técnicas que te puedo compartir, que igual solamente es algo superficial para que luego tú puedas ahondar más en este tema. Y luego, en la siguiente sección, vamos a ver técnicas para hacer un poco de hacking de ese comportamiento humano. No solamente lo tuyo, lo intrínseco, sino que también cómo tú podrías ayudar o hacer pequeños nudges para guiar un poco a las demás personas sobre su comportamiento humano y sacar la mayor eficiencia posible en estas interacciones. Luego te voy a compartir un par de ejemplos y use cases, y luego al final haremos un pequeño recap y pequeños cosas que te puedes llevar para que también puedas profundizar más en el tema y saber
cómo mejorar esas interacciones, esos comportamientos humanos, no solo tuyos, sino que también de las demás personas, y cómo pueden beneficiar a tu equipo de trabajo o el lugar de trabajo donde estás, y también la calidad del trabajo que tú estás entregando. Ya que nos enfocamos en solamente el comportamiento humano, quiero mencionarte primero, hagamos un pequeño paso hacia atrás, y antes de empezar, ¿qué es el comportamiento humano? El comportamiento humano es un conjunto de patrones emergentes que surgen de la coordinación de procesos individuales en un periodo de tiempo. Suena complejo, pero en realidad no lo es. Y se caracterizan este comportamiento humano por ser no lineales, porque no es paso 1, 2, 3, 4, no, somos mucho más complejos los humanos en ese comportamiento. También se caracterizan por ser dependientes del contexto en el que suceden, porque tu comportamiento humano no es el mismo en la oficina que en la casa, en una celebración con tu familia, que también afuera en un restaurante con tu pareja. Es súper diferente y por eso depende del contexto. Y al mismo tiempo juegan un rol principal en cómo hacen el shaping de tu personalidad, cómo te perciben los demás y esa percepción que todos tienen sobre ti y tu comportamiento. Entonces, ahora, ¿por qué necesitas saber de comportamiento humano si lo tuyo es la tecnología? Y lo humano es totalmente diferente de lo técnico y el código que tú manejas a cada día. Bueno, al final el saber y el entender sobre el comportamiento humano no es solamente un soft skill. Soft skill podría ser cómo tú te comunicas, cómo tú transfieres tus ideas, cómo tú llegas a las personas que están en posiciones de liderazgo para venderles una idea de una mejora que tú consideras que se puede hacer en algún sistema. Eso es parte de un soft skill. Pero el entender el comportamiento humano no solo te ayuda a ti, sino que también le ayuda a todo el equipo y a los que te rodean a hacer una mejor interacción día a día. Ya que seas un developer, un technical lead, un arquitecto web, o que hagas testing en QA, seas de DevOps, o prácticamente que seas un cloud engineer, siempre todas estas dinámicas humanas tienen un impacto enorme en el éxito o el fracaso de un proyecto. Así que, ¿en dónde es que te puede ayudar el conocer sobre el comportamiento humano? Aquí te dejo este slide y luego cuando se publique en YouTube ya todo el video completo puedes ponerle pausa para analizar cada uno de los puntos, o igual ahorita puedes presionar pausa y continúa cargando el video, pero estos son ejemplos básicos y claves que lo podemos ir viendo. Pero sí, temas como priorización de features cuando se está haciendo un sprint planning, cómo se puede hacer la gestión de riesgos cuando ya está una aplicación en producción y a qué se le pone prioridad de esos riesgos. Puedes también, si tú entiendes sobre comportamiento humano, puedes hacer un boost en la innovación, porque puede que tu equipo tenga un poco de temor de arrojar ideas sobre cómo innovar el producto, la aplicación, el backend, el frontend, lo que sea que están trabajando. Y si tú entiendes un poco de comportamiento humano, puedes crear un ambiente en el que tú hagas que ellos empujen esas ideas para que se haga un mejor producto. Incluso también puede haber workload management si sientes que todos están un poco sobrecargados. Cómo entender los síntomas, saber cuáles síntomas buscar para poder entender aunque no te lo digan. Y también puede haber una mejora significativa del sprint planning, porque hay cosas que tú las puedes catalogar como urgentes, pero el equipo no lo ve así. O a veces alguien, un technical lead, puede catalogar algo como urgente, pero en realidad es solo porque lo tiene fresco en su cabeza, no porque en realidad dentro de todo el backlog vaya a ser algo súper urgente. Entonces vamos a ver y abordar diferentes cosas dentro del comportamiento humano para que tú puedas ver estos temas. Entonces, ya que vamos a ahondar en el comportamiento humano y el objetivo final es cómo poder hacer debugging y cómo poder hacer hacking del comportamiento humano. Entonces, hagamos como que el comportamiento humano es una aplicación que está corriendo en la nube. Y esta aplicación que está corriendo en la nube, si está en operación y si está funcionando perfecto, nadie cuestiona qué es lo que está pasando. Pero cuando esta aplicación no funciona como se espera y no está cumpliendo las expectativas, ahí nos pasamos al debugging. Y en el debugging quiero colocarte 3 categorías para empezar a ver qué está sucediendo en ese comportamiento humano. Entonces, si lo asociamos a una aplicación web corriendo en la nube, ¿qué es absolutamente lo primero que debería estar corriendo bien para que esa aplicación fluya y haga todos sus procesos como debe hacerlo? Son los requirements y las especificaciones técnicas.
Pero si está en la nube, usualmente, tú no te pones a pensar, está en un servidor tal, con tal networking, y las rutas del routing están funcionando bien, y que la interconexión entre las nubes, MPLS, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no estás pensando en eso, pero sí son requerimientos para que esa aplicación esté funcionando. No estás pensando en el servidor web, en esa capa media, donde están todas esas cosas que están funcionando y que alguien les está dando mantenimiento, pero tú no lo ves para que corra en la nube esa aplicación. Entonces, vamos a ver cómo hacer debugging del comportamiento humano en su nivel más básico, las especificaciones y los requerimientos para que funcione. Luego, en los settings y la configuración de ese comportamiento humano. Suena un poco raro decir que el comportamiento humano tiene un archivo de settings que podemos ir a revisar con ciertas configuraciones y cosas y números y etc. Suena raro, pero bear with me. Vamos a llegar a eso. Y luego, por último, vamos a revisar los bugs. Porque bugs son que ya tú estás consciente de ese comportamiento humano, pero no está funcionando como debería hacerlo. Entonces, vamos a revisar cómo ver esos síntomas, cómo catalogarlos y dentro de esos síntomas tratar de identificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero, vamos a esa parte y esa capa media de la que nadie toma en cuenta en la nube, que son servidores, redes, ruteo, intercomunicación, etc. Maslow Hierarchy of Needs. Este concepto es prácticamente una jerarquía o una pirámide donde se catalogan las diferentes necesidades básicas humanas para tener un comportamiento que se considera normal, porque el concepto normal es súper amplio y es algo muy, muy debatible y que no vamos a abrir esa caja de Pandora ahorita, pero para obtener un comportamiento normal y también un ser humano bastante completo y necesitamos cubrir todas las áreas del Maslow Hierarchy of Needs y también el McClelland's Theory of Needs, que están ampliamente relacionados, pero también abordan cosas diferentes. Entonces, para esta capa inicial, que sería como el hardware, y donde corre esta aplicación llamada comportamiento humano, podemos verlo así. ¿Qué es lo que aborda Maslow Hierarchy of Needs? En lo más básico de la pirámide están las necesidades fisiológicas, todo esto que es agua, comida, tener un techo donde dormir, descanso, seguridad física, seguridad mental, todo eso está en la primera base. Luego está la parte de safety, donde si ya tienes tu seguridad física, mental, agua, comida y resguardo, también en esta parte tú te sientes un poco más cómodo para poder operar e interactuar con otros seres humanos. Y a veces justo estos dos pasos dentro de la pirámide no los tomamos mucho en cuenta cuando estamos trabajando con otras personas en un equipo de algún proyecto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un empleo, si tú solo enciendes la cámara, estás interactuando y platicando con la gente, estas necesidades básicas están cubiertas y tú asumes que están al 100% cubiertas. Pero te pongo un ejemplo. ¿Qué tal si ha habido un miembro de tu equipo que ha tenido un performance bastante alto y de repente de una semana a otra cambia, pero enormemente y ya pierde la atención, no está entregando código de calidad, no está interactuando mucho con otros equipos, pero aparentemente no hay absolutamente nada en su comportamiento humano que te diga qué es lo que está pasando? Pero puede ser que algo en estas dos partes del Maslow Hierarchy of Needs esté fallando en esta primera parte. Porque si, por ejemplo, tú tienes a alguien que en su hogar ha sucedido algo fuerte, obviamente hacia la interacción y su comportamiento humano en el contexto de trabajo va a ser como que si nada ha pasado. Pero el rendimiento, la calidad del código y todo lo que ha estado entregando va a ser muy diferente. Entonces sí es de evaluar. Y volvemos al mismo ejemplo, cuando tú tienes una aplicación en la nube, tú nunca piensas en los servidores, en las redes, los routers, las bases de datos, nada, sino que simple y sencillamente tú sabes que está operando y no te preocupes. Pero sí es algo que hay que considerar en algún momento y revisarlo. Luego, en el siguiente paso, en la tercera parte de la pirámide, está Love and Belonging, que es una necesidad humana donde todos necesitamos conectar con alguien. De por sí, naturalmente, los seres humanos somos seres vivos sociales, que dependemos de un grupo, que prácticamente la interacción es parte de las necesidades básicas que tenemos, como se ve en esta pirámide. Luego la estima, que si tú tienes cosas básicas y fisiológicas cubiertas, tú tienes un espacio donde tú te sientes seguro, tanto física como mentalmente. Tienes love and belonging, estás en un grupo social, interactúas,
hablas y tienes una dinámica social variada, luego de eso ya viene la estima, no solo propia, sino que también la estima que los demás del grupo social, ya sea en el contexto de trabajo, familiar o fuera de esos, tienen hacia ti. Y ya cuando están cubiertas todas esas necesidades, el punto más alto es el self-actualization, donde ya también juega una parte importante donde no solamente tengo cubierto hasta un nivel de necesidades para mi autoestima y la estima de los demás en esas dinámicas sociales, sino que también aquí ya puedo realizarme y tener eso por buscar y ser todavía mucho mejor de lo que ya he logrado. Entonces, estos son los 5 niveles del Maslow Hierarchy of Needs. Si hay algún problema en alguno de estos niveles, se va a notar en las interacciones y en el comportamiento humano en el espacio de trabajo. Y luego, lo otro que mencionábamos, McClelland's Theory of Needs, están altamente relacionadas, pero lo que McClelland propone es de que en vez de que hayan 5 partes de las necesidades humanas, si nos enfocamos un poco más dentro del comportamiento humano, hay 3 secciones bien marcadas: Achievement, Affiliation y Power. Estas 3, como puedes ver en la otra parte de la pirámide, puedes ver dónde se relacionan y dónde están dentro de la pirámide de Maslow. Entonces, McClelland, prácticamente que para el comportamiento humano y para efectos y la delimitación del comportamiento humano, es solamente en las últimas 3 etapas de la jerarquía de Maslow, donde está Affiliation, Achievement, Power, con Belongingness, Esteem y Self-Actualization. Entonces, sí son elementos bastante relacionados. Ambos proponen cosas muy buenas y me encantaría que fueras un poco a internet a profundizar un poco más y entender esto, porque es la base para continuar el debugging del comportamiento humano. Entonces, ahora vamos a los settings. Ya hablamos de la parte más baja, el hardware, de lo que casi nadie se preocupa, pero sí alguien tiene que estarle dando mantenimiento y tiene que estar funcionando bien para que absolutamente todo lo demás de ese stack de tecnología hacia arriba, de las demás capas, funcione bien. Ahora vamos un poco a los settings. Dentro de los settings, ¿qué vamos a ver? Y vamos a hablar un poco sobre Hackman and Olam's Job Characteristics Model. Aquí lo que vamos a abordar un poco es este modelo de las características de tu rol de trabajo definen mucho qué tan a gusto estás y qué tan cubiertas están tus necesidades para que ese comportamiento humano funcione a la perfección. Entonces, aquí en este modelo podemos ver 5 partes que son Skill Variety, Task Identity, Task Significance, Autonomy and Feedback. Estas 5 etapas son clave para que una persona se sienta bastante satisfecha con su trabajo, con lo que está realizando, sus aportes hacia el proyecto, hacia el equipo de trabajo y al mismo tiempo pueda contribuir con un comportamiento humano justo como se espera y que también provea un safety framework para que todos los demás puedan interactuar de una mejor manera. Entonces, el primero, Skill Variety. Si tú tienes una persona que está haciendo algo completamente repetitivo, por ponerte un ejemplo, tienes una persona que única y exclusivamente va a estar haciendo code review de todo lo que entregan los demás. Y no se sale de eso, solo es revisar y pedirle a la persona que corrija si hay algún error o algo en la lógica no está bien. Al final se va a cansar esta persona de hacer exactamente lo mismo y su comportamiento va a ser nada óptimo para el proyecto. Entonces sí, Skill Variety es necesario, porque somos seres humanos, no robots ni máquinas, que sí necesitamos diferentes tipos de asignaciones, de tareas, de responsabilidades, cosas que sean un challenge para tu conocimiento y tu experiencia. Sí es necesario. El 2, Task Identity. Si tú le dices a una persona, necesito que desarrolles y me hagas el código para este feature dentro de esta aplicación, ¿pero por qué? ¿Qué aporta a la aplicación? ¿Cómo los clientes interactúan con ese feature? O si no son clientes, sino que es una aplicación interna para la compañía, ¿cómo eso aporta al negocio? Ese Task Identity y esa información específica de lo que tienen que hacer ayuda bastante porque ese contexto mejora el comportamiento y también le da mayor criterio. Y esto está relacionado con el número 4, que es Autonomy, que si tú le das suficiente información y también Skill Variety y le das autonomía a esa persona, va a ser un comportamiento y unos resultados fantásticos. Y luego, si nos vamos al Task Significance, también ese task que tú le das a la persona o esa persona lo que recibe tiene cierto significado, valor y todo lo que está a su alrededor
y dentro de ese grupo también le reconocen que lo que está haciendo esa persona tiene significado y valor, también mejora esas interacciones y dinámicas con el comportamiento humano. Y el último paso con el que nos vamos en este Hackman and Oldman's Job Characteristic Model es el feedback. Siempre es necesario tener sesiones de feedback. A veces se siente que no hay tiempo para poder tener ese feedback porque el sprint planning y que de repente ponemos peso a los stories y de repente las sesiones que está la daily, tengo que entregar los tickets, me están preguntando cómo voy con esto, termina el sprint, hacemos una demo, una retro, etcétera. Todo eso le colocamos tiempo y está en el itinerario, pero casi nunca tenemos sesiones de feedback, o si tenemos sesiones de feedback es cuando algo no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que creamos con eso? Que haya un mindset en la gente que diga, colocar una sesión de feedback es algo malo. Y no. Deben haber sesiones para entregar feedback adecuado, correcto, positivo y que refuerce ese comportamiento humano que la persona ha estado teniendo dentro del equipo, hacia su trabajo y cómo se interrelacionan las dinámicas con los demás. Y bueno, ya cubrimos los settings y ya vimos los requerimientos, el hardware y las plataformas que necesitamos para que pueda ese comportamiento humano correr bien. Ya vimos un poco también cómo hacer un debugging dentro de los settings, pero ahora enfoquémonos un poco cuando ese comportamiento humano no es el adecuado o no es el esperado, o si está funcionando diferente a las expectativas que nosotros tenemos, el grupo tiene o también el negocio tiene sobre esa persona, ya sea mío u otra persona, ¿verdad? Entonces, los primeros behavior bugs que pueden suceder son sesgos mentales. Y aquí en sesgos mentales es un universo gigantísimo al que podemos entrar y que me encantaría que también tú puedas ir a ahondar más en internet con información. Pero sí, esta parte de los sesgos mentales es justamente eso. Es un bug en el comportamiento humano porque está funcionando diferente a lo que nosotros esperamos. Que ya verificamos las plataformas, verificamos los settings y ahora en el funcionamiento no es el adecuado, no es el que se espera. Entonces aquí vienen los bugs de los sesgos mentales. Si vamos a hablar de sesgos mentales, como te mencionaba, hay una infinidad y hay cantidad enorme de cosas, pero quisiera que nos enfocáramos en estos. Dentro de estos sesgos mentales, estos son los top 10 que yo he identificado en mi experiencia en los proyectos. Esto es un tema tan gigante, tiene tanta teoría, investigación, información. Hay diferentes disciplinas como la psicología, sociología, que cubren absolutamente todo este tema de los sesgos mentales, pero en mi experiencia en los proyectos de tecnología en los que he estado involucrado, estos son los que más he visto y que es bueno que puedas identificarlos y tener información de cómo contrarrestarlos para que ese comportamiento humano no solo tuyo, sino que puedas identificarlo a los demás y puedas guiarlos a que ese comportamiento sea de la mejor manera posible. El primero, confirmation bias. Este confirmation bias es bastante delicado porque lo que habla es que si tú tienes una idea en tu mente, por ponerte un ejemplo, quiero colocarle a este story 9 puntos dentro de este sprint. ¿Por qué? Entonces cuando vayas tú a ver la complejidad del código, a ver la complejidad de la arquitectura, tú vas a ir con la idea de encontrar evidencia que confirme lo que tú estás afirmando. No vas a ir con la mentalidad en blanco de ir a ver la evidencia y decir, ok, con los números que tengo y las métricas que tengo, entonces no, yo estaba equivocado. Podemos colocarlo en segundo lugar y en primer lugar según lo que encontré. No, tú vas a ir con la mentalidad de ir, buscar y encontrar evidencia de que lo que tú estás diciendo es cierto. Entonces, confirmation bias es un sesgo mental al que hay que tenerle mucho cuidado, porque no solamente sucede a nivel de las personas que hacen el código, que hacen el testing, que manejan la plataforma donde se va a implementar, o las personas de diseño, o también stakeholders de la compañía, sino que también cuando ya se pasa al lado del negocio, es muy delicado llegar a esa interacción y es bueno tratar de identificar el confirmation bias antes de ir a esa parte. El segundo, anchoring bias. Prácticamente que en este anchoring bias es la primera información que tú encuentres sobre algo, vas a utilizar ese anchor, esa ancla de información para juzgar o sopesar toda la demás información que tú vayas encontrando. Así que es bien importante también poder identificar ese sesgo mental, porque si por poner un ejemplo te están diciendo que el performance de un backend cuando se le hace un request bastante grande en un JSON súper gigante
¿Qué es lo que está pasando? Vamos a buscar evidencia, esto y todo. Y cuando tú vas, lo primero que encontraste fue que un nodo dentro del backend de 3, 2, 1. Y cuando tú vas a revisar ese backend y tú vas encontrando que uno de los nodos tenía baja comunicación con otro, pero en realidad eso era algo tan pequeño, sino que habían otras cosas más que no estaban propiamente configuradas, tú te vas a anclar con esa idea. Es que era la comunicación del nodo, era la comunicación del... Ese es anchoring bias, que lo primero que tú encuentras se vuelve el ancla para empezar a ver toda la demás información que tú vas a recibir. Recency bias. Este es también yo lo catalogo como el top 3 porque muchas de las personas que están en los proyectos, cuando viene una fase de planificación del siguiente sprint, o por ponerte un ejemplo, cuando ya pasó de la etapa de diseño y ahora vamos a un poco más la parte de desarrollo, la gente tiende a tener en su top of mind muchos temas que acaban de ver. Entonces, cuando viene esa planificación y esa priorización de cosas, lo que tenían en su top of mind es a lo que le ponen más prioridad. Y no es lo adecuado, sino que hay muchas cosas que considerar, colocarle prioridad a unas cosas sobre otras cuando se va a planificar no solamente un sprint, sino que también una gran cantidad de sprints que son un program increment que sí están relacionados y múltiples equipos van a estar trabajando sobre eso. Entonces, sí hay que ir con evidencia, con métricas, con cosas sólidas como UX researching o también temas de que qué es lo que los clientes piden más o qué es lo que el business pide más y no solamente con lo que tú tienes reciente en la cabeza. Así que mucho cuidado con recency bias. Bandwagon effect es el número 4. Este bandwagon effect es un poco delicado porque cuando la gente, prácticamente que lo que explica es que cuando la mayoría de personas en un equipo toman una decisión, ya sea priorizar este backlog item sobre otro o colocar una mayor cantidad de story points a un item sobre el otro, y cuando ven que la mayoría de personas están tomando esa decisión o se van decantando sobre esa decisión, otra persona viene con su comportamiento cayendo en el bias del bandwagon effect. Toma la decisión, pero porque los demás lo están haciendo. Y a veces sucede cuando la gente está como muy cargada de trabajo y dice, no tengo tiempo para estar analizando más de la cuenta o no tengo tiempo para estar corrigiendo algo que yo sé que esta decisión grupal la están tomando mal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Cuando muy rápido y muchas personas están cayendo en una misma decisión y hay otros que tienen un poco de dudas y de repente caen sobre esa decisión, hay que revisar si no es un poco de este sesgo mental del bandwagon effect. Número 5, Dunning-Kruger effect. Este efecto y este sesgo mental es bien particular porque yo sé que muchos, y yo me incluyo en esa parte, yo sé que muchos hemos sufrido de sobreestimar nuestras habilidades en cuanto a abordar un ítem del backlog o al conocimiento y contexto que tenemos sobre alguna plataforma o incluso sobre nuestro tipo de dinámica y relación con un equipo de trabajo. Este efecto es bastante particular porque más que todo es importante considerarlo en las sesiones de planificación de sprints, de proyectos o incluso cuando se está haciendo meramente y explorando si es factible o no hacer este proyecto. Porque tú puedes acercarte a un equipo técnico y preguntarle, hey, ¿consideran ustedes que estos features que queremos hacer en esta aplicación o este backend que queremos desarrollar o esta migración de tech stack de uno a otro que queremos hacer, cómo consideran? ¿Pueden abordarlo o no pueden abordarlo? Y a veces uno se tiene mucha confianza y más cuando está en una posición de que vienen a preguntarle a uno y que lo que uno opine define bastante el roadmap de cómo se va a mover un proyecto. Ahí es bien delicado porque uno tiende a sobreestimar. Entonces, mi sugerencia es ser un poco pesimistas en la estimación porque es mejor entregar antes cosas, entregar más volumen del que uno había dicho en un principio o llegar al objetivo, el milestone o entregar el ticket antes del tiempo que tú habías dicho a que tengas que ir a negociar, pasarte al otro sprint o que vayas a necesitar más recursos o que de repente quien tú habías dicho que podía hacerlo requiere más tiempo o más presupuesto. Es todavía mucho más difícil esa parte de ir a pedir más presupuesto. Entonces, este Dunning-Kruger effect sí hay que tenerle mucho cuidado en esas partes de planificación o cuando vienen y te preguntan a ti, ¿tú crees que podrías abordar esto?
ten cuidado con hacer esa sobreestimación de tus capacidades, porque yo sé, pueda que tengamos confianza en algo, pero mejor ser pesimistas en la estimación y entregar antes o entregar mucho más de lo que tú habías dicho, porque sí es delicado este tema ya en los proyectos y cómo altera no solamente la percepción de los demás hacia tu trabajo y cómo tú interactúas con los demás con tu comportamiento, sino que también altera los proyectos, cosas que dependían del proyecto, cosas del negocio que dependían de que esto que tú ibas a entregar a tal momento saliera. Entonces sí, mucho cuidado con el Dunning-Kruger effect. El siguiente es el framing effect. Y este framing effect es algo de doble filo porque puedes sufrir y te afecta, o puedes utilizarlo a tu favor, y ya lo vamos a ver en la parte de hacking. Puedes utilizarlo a tu favor para ponerle mayor peso o mayor decisión a una cosa sobre otra. Este framing effect lo que nos quiere decir es que dependiendo que cómo tú presentes la información, cómo tú hagas ese framing de cosas, que lo que quieras presentar entre diferentes opciones, ese framing va a definir por cuál se va a ir la persona que tiene que tomar la decisión. Te pongo un ejemplo. Podríamos decir, ¿podríamos hacer un API nuevo o solo meterle nuevos recursos al API que ya está funcionando? ¿Cuál vas a decir tú? Solo metámosle más recursos, pero es porque yo me he hecho el framing. Pero lo que no sabías es de que en esta segunda, que solo hay que meterle más recursos, hay que ir a reevaluar el contrato de soporte con el proveedor que nos está dando la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, framing effect puedes utilizarlo a tu favor, pero al mismo tiempo también tienes que saber identificarlo cuando alguien lo está utilizando a su favor para darle más peso o para orientarte levemente a qué decisión tomar. Entonces, siempre trata de mantenerte atento de este framing effect y saber cuándo hay que poder decir, evaluemos más, obtengamos más métricas, revisemos juntos, podamos ver esto, porque sí, este framing effect a veces puede ser algo bien delicado y puede ser explotado para cosas un poco más interpersonales o más targeted, en lugar de hacer algo como para el bien de absolutamente todo el proyecto. El siguiente, que es también es muy común, se da bastante, es el sunk cost fallacy. Este sesgo mental es bastante delicado porque lo que hace, y entre más perdure, lo que hace es perjudicar no solamente a ti y la interacción y el behavior, sino que también el proyecto, la empresa en la que estás trabajando y todo lo demás. Este sunk cost fallacy lo que nos dice es que si tú estás empujando una iniciativa, un proyecto, o estás trabajando de parte del liderazgo de donde tú estás trabajando, te han dicho que esta iniciativa que se había presentado en un inicio es la que hay que trabajar, que hay que empujarla y hay que sacarla a cualquier costo. Ese es un sunk cost fallacy, porque ya se comprobó que no está funcionando, ya se comprobó que no va a dar los beneficios que se esperaba, ya se comprobó que del 100% de la expectativa solo puede cumplir el 60% y puede haber otra opción mejor si se empieza a desarrollar. Pero hay una necedad por impulsar y terminar y completar esa iniciativa que al final está afectando a todos. Entonces, ¿qué es lo sano hacer ahí? Es detenerse, cerrar eso que ya está afectando y está consumiendo más recursos de lo que se necesita y reenfocarse en una nueva opción. Entonces, si tú continúas haciéndolo eso, pero solo porque quieren ver lo que se completó y sacarlo a producción y que por lo menos rinda algo y tratar de recuperar lo que acabamos de perder, no. Si se continúa en ese camino, se va a gastar muchísimo más de lo que inicialmente se tenía y hay que estar reforzando y reforzando y reforzando con personas, tiempo, recursos, etc. Y hay que tener mucho cuidado con este sunk cost fallacy. El siguiente es availability heuristics. Este también es un poco delicado y está bastante relacionado con el recency bias y por eso están ahí a la par, porque este availability heuristics es de que la información que la gente tiene en su cabeza lo más reciente posible puede utilizarlo para proponer algo, para empujar alguna iniciativa o para encontrar y promover que se trabaje en corregir algún error o algo. ¿A qué me refiero con esto? Por ponerte un ejemplo. Alguien recientemente estaba estudiando Ruby y dentro del lenguaje de programación Ruby. Y dentro del lenguaje de programación Ruby llega el tema de los workers. Al llegar al tema de los workers, lo está estudiando y como lo tiene súper reciente en su mente, cuando se encuentra un backlog item de un backend en Ruby que se tiene que trabajar,
esta persona empieza a decir, ¿y por qué no lo implementamos con workers? ¿Y por qué no lo trabajamos con esto? Y workers, pero es porque tiene eso, tiene ese mental shortcut en su cabeza de decir, como lo estaba estudiando, es lo más reciente que tengo en mi cabeza y por qué no lo implementamos acá. U otro ejemplo, a veces pueden haber backends hechos en Python o en cualquier otro lenguaje de programación que ya sabemos que tiene cierto tiempo, cierto soporte, va en tendencia y va aumentando dentro de la industria. Pero de repente alguien que estaba estudiando Rust dice, hey, esto que hace Python, este backend en Python, lo puedo hacer en Rust, mucho más eficiente, mucho más. Pero esta persona está súper enfocada en ese availability heuristics y en ese recency bias, de decir, como yo recientemente lo estaba viendo, ahora yo lo quiero implementar. Pero hay muchísimo más detrás de eso, porque hacer un cambio de lenguaje de programación en un backend, migrarlo a un stack diferente, es todo un tema que no solamente es algo súper reciente. Y luego, heuristics. Heuristics también es bien delicado. Lo puse en el número 9 porque a veces tal vez no es tan común, pero sí es delicado cuando sucede. Heuristics, ¿qué es lo que dice? Es mental shortcuts. Son, por ejemplo, el ejemplo más clásico es rule of thumb, de que si, por ejemplo, tú dices, hey, si el query está corriendo lento, entonces hay que optimizar la base de datos. Sí, pueda que varias veces a ti, cuando te sucedió ese issue, fuiste a revisar y el 90% de las veces era que sí, había que optimizar allá store procedures, queries complejos, había que reducir relationships, había que crear una vista en vez de hacer un query, un cross or join por todos lados. Sí, está bien, eso es un rule of thumb. O si, por ejemplo, tú vienes y tienes un frontend que hace 100, 110 llamadas cada vez que quiere renderizar una pantalla, hace 110 llamadas a un backend. Entonces tú dices, tu rule of thumb dice, hay que reducir esas llamadas y hay que reducir esta cantidad de cosas. Entonces esos mental shortcuts que tú tomas, esos también son un sesgo mental. La mayoría de las veces son buenos porque te ahorran trabajo, pero te previenen de que tú profundices en ir a buscar y ver cosas y confirmar que tu mental shortcut está correcto. Sí son buenos para tomar como referencia, pero también se vuelven un problema cuando ya llegas a otros contextos, a otras situaciones. Recuerda que el human behavior no solamente es contexto, sino que también las interacciones y en un rango de tiempo determinado. Entonces, lo que tú estabas viendo en aquel proyecto donde sí te funcionó ese heuristics y ese rule of thumb y ese mental shortcut, no necesariamente va a funcionar acá. Entonces sí, hay que estar muy atentos, rara vez sucede, y los rule of thumbs prácticamente que son una manera de hacer más eficiente la operación mental y decir, sí, ya pasé por eso, been there, done that, ya lo encontré, lo investigué y encontré que era esto. Entonces ahora lo voy a aplicar aquí. Ojo, no siempre aplica para todo. Así que hay que tener cuidado, pero la mayoría de las veces sí funciona. Y de ahí el status quo bias. Status quo bias, este sesgo mental lo que nos dice es de que la gente tiende, o el comportamiento humano tiende a no querer hacer un esfuerzo y ocupar energía en buscar una manera más eficiente o más innovadora de hacer algo. Entonces, por ponerte un ejemplo, en la madrugada hay un batch que tiene que hacer X cantidad de cosas para generar un backup que se manda a otra nube, a un cold storage en otra nube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si está funcionando bien todos los días y ya lo revisan cada 6, 8 sprints o una vez al año o 2 veces al año lo revisan y saben que está funcionando bien, lo que va a hacer el grupo y el consenso del grupo va a ser como, no lo toquemos, si está funcionando bien, no lo toquemos. Pero, ¿por qué no invertirle un poco de energía en saber si se puede hacer más eficiente, si se puede mejorar, si se puede, ese tiempo de ejecución se puede hacer en menor tiempo? Que también se está ocupando el cold storage, si hay deduplicación de datos, etc. Hay una infinidad de cosas que se puede revisar, pero el status quo bias es, si está funcionando bien y si el consenso general es que no lo toquemos, entonces está bien, no lo toquemos. Pero lo que hace eso es evitarte un poco hacer cosas más eficientes y en equipos más grandes y más complejos, como compañías que tienen productos digitales, lo que hace es de que la gente no promueva ideas innovadoras o cosas diferentes de hacer, o maneras diferentes de hacer las cosas. Y bueno, este es como el top 10 bugs que yo he encontrado en los diferentes proyectos en los que he estado involucrado y que considero que sí hay que prestarles mucha atención, tener conciencia cuando uno los comete, pero al mismo tiempo también tener conciencia cuando alguien más los comete.
y también tener el tacto para que si alguien más está pasando por uno de estos sesgos mentales, no llegar a decirle como, vos sobreestimaste y el Dunning-Kruger effect, eso está sufriendo vos. No, hay que tener un poco de tacto y una manera de saber llegar a las personas y también abordarlos y hacerles un poco de nudges para que vayan interactuando a esta parte. Y bueno, llegamos a esta parte un poco emocionante para mí. Yo sé que se va a volver emocionante para todos ustedes cuando vayan encontrando un poquito más de contexto. Y más que todo se vuelve bien interesante cuando uno empieza a aplicar esta parte del hacking human behavior. Como les decía desde un principio, el comportamiento humano puede tomarse como que fuera una aplicación que está corriendo sobre una plataforma en la que sí hay cierto mantenimiento que hay que darle. También está corriendo sobre unos settings que ya se han predeterminado y sobre estos settings, me estoy tocando la cara cada rato. 3, 2, 1. Y bueno, llegamos a esta parte de hacking human behavior. En esta sección, haciendo un pequeño recap, vimos cómo es la parte de la capa de esa plataforma de donde está corriendo el human behavior, cómo son los archivos de los settings y cómo hacer un debug de esos comportamientos esperados y cuando ya está funcionando ese comportamiento humano. Entonces ahora viene una parte bien interesante, hacking human behavior. Esta es una de mis favoritas y hay mucho que platicar sobre esto, pero cuando empiecen a estudiarlo, cuando empiecen a revisarlo, cuando empiecen a implementarlo, los resultados que dan, cuando se utilizan bien, sí es bastante gratificante y edificador para ti como desarrollador, como persona, en un equipo técnico, como alguien que se comunica con las personas en roles de liderazgo, cuando se comunican con otros equipos de trabajo, con otras compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante gratificante. Entonces empezamos un poco. ¿Por qué debo saber sobre human behavior? Y también qué consideraciones tengo que tener y qué técnicas puedo utilizar para esta parte. Entonces, ¿por qué tienes que saber un poco sobre cómo hacer hacking al comportamiento humano? En general, esto te puede ayudar mucho en la toma de decisiones y también en la fase de planificación de proyectos. No solamente planificar cómo viene el siguiente sprint y cómo se van a sopesar esos backlog items, como el product owner te dice, hey, esta es la prioridad que tiene el negocio y lo que quisiéramos priorizar, sino que también entender el porqué de eso. Y si tú consideras que técnicamente algo es diferente a lo que te están queriendo priorizar, también cómo poder compartirlo e identificar si alguien tiene algún sesgo mental, los bugs, sobre esa priorización o algo. Luego también poder reconocer los bugs, esos sesgos mentales en la gente y mejorar y hacer un enhancement a la colaboración y dinámica de todos los equipos de trabajo. Y luego, sabiendo cómo hacer hacking al comportamiento humano, también puedes impulsar todas las fortalezas, no solamente tuyas, sino que también de todas las personas dentro de ese equipo de trabajo y anticipar errores humanos antes de que vayan a suceder y antes de que tengan un impacto, no solamente en lo que tú estás trabajando, sino que en la aplicación, los tiempos de entrega y el timeline y roadmap de todo ese producto digital o de la sección que tú estés trabajando o de la aplicación o proyecto en el que tú estés involucrado. Y también, por último, te puede ayudar mucho a identificar riesgos y vulnerabilidades y para mitigarlos. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es consideraciones éticas. Esto es muy delicado, hacer hacking al comportamiento humano, entonces tiene que tener una ética sumamente alta, porque también es una herramienta muy poderosa que se puede ocupar para fines personales y no para fines del grupo y espacio de trabajo, el proyecto o donde sea que tú estés interactuando con estos otros humanos. Así que primero es transparencia y honestidad. Si hay alguna cosa que tú estés utilizando, no es que lo vas a decir a absolutamente todos los miembros del equipo, porque cuando la gente ya es consciente de qué es lo que está sucediendo, ya se le perdió el efecto. Pero sí tienes que ser muy transparente y honesto cuando vayas a empezar a utilizarlo y alguien que no está en esa dinámica, en ese contexto y el grupo de trabajo, el por qué se está haciendo alguna cosa. Luego, tiene que ser para fines que den beneficio al grupo y al proyecto. No pueden ser para cosas personales o egoístas en ningún momento. Y yo no apoyo ni tampoco ando impulsando todo este tema para que se utilice para bienes personales, sino que tiene que ser en beneficio de todo el equipo y el proyecto y el producto en el que se está trabajando. El tercero es empowerment over control.
Aquí es para impulsar y hacer crecer, para edificar a las personas, no es para ejercer control. Si tú vas a hacer un hacking de un comportamiento humano, no es para controlar a alguien, no es para estar encima, ni tampoco es para irlo guiando sobre como tú quieras, sino que es para dar empowerment, para hacer crecer y edificar a esa persona hacia un mejor estilo de trabajo, hacia una mejor dinámica de interacción y un mejor comportamiento con todo el equipo de trabajo. Y el cuarto es respetar la autonomía individual de cada persona. Y eso es muy, muy, muy importante. Porque si tú puedes entender y ahondar y profundizar y hasta tomar algunas cosas que te ayuden a reforzar y darte más práctica en el hacking de comportamientos humanos. Pero tú tienes que respetar la libertad individual de cada persona y la autonomía que tiene cada persona cuando hay algo de lo que no quiera formar parte o no quiere trabajar o no quiere impulsar o no quiere edificar, aunque tú tengas la mejor de las intenciones con este hacking de Human Behavior. Y bueno, tomándole muy en serio estas consideraciones éticas, pasamos a la parte de algunos ejemplos de Human Behavior Hacking. El primero es Theory of Planned Behavior. Aquí, en esta teoría del comportamiento esperado o el comportamiento planificado, dice que la intención, la actitud, las normas subjetivas y la expectativa del comportamiento de algo, de alguna persona, son las que marcan el comportamiento que esa persona va a tener. Por ponerte un ejemplo, viene un desarrollador nuevo a tu equipo de trabajo. Entonces, si tú eres claro sobre las expectativas, sobre el rol que va a ejercer y el trabajo que va a hacer, todo el equipo tiene la actitud correcta al recibir a esta persona. También hay normas, policies, reglas sobre cómo es la interacción entre todos y cómo también todos son transparentes en la expectativa que tienen de cómo esa persona va a estar ejerciendo dentro de la dinámica del grupo, respetando su autonomía individual. Ahí se va a dar un buen comportamiento humano y si esa persona traía otros comportamientos u otros sesgos fuera, pues acá, entre todo el equipo, con esas expectativas, esos policies, esas intenciones, esas actitudes de todos, se puede moldear de manera que se ajuste bien la persona a tu equipo de trabajo. Y mucho más cuando son equipos pequeños, que por poner un ejemplo hay un Scrum Master y 5 desarrolladores o 4 desarrolladores. Ahí ejerce un montón esta parte del Theory of Planned Behavior. Luego, la otra técnica que tú puedes utilizar para hacer hacking de Human Behavior es el Nudge Theory. Esto lo que propone es que tú puedes hacer pequeñas influencias, tú puedes utilizar cierto wording adecuado o tú puedes hacer acciones mínimas para hacer una influencia pequeña, pero ir guiando a la persona hacia el comportamiento que tú quieres hacer. Por ponerte un ejemplo, tú trabajas en una empresa donde toda la operación de la empresa es tecnología. Entonces, si viene una persona nueva a la organización como tal, no solamente el equipo de trabajo en el que tú estás, sino que la organización como tal, si automáticamente tú lo agregas al programa de bienestar de salud o bienestar mental o etcétera, no le estás quitando su autonomía. Tú lo estás enrolando y le pones la opción de que se pueda salir si no le parece o no le gusta. Entonces, tú estás haciendo un pequeño nudge y estás cumpliendo el Nudge Theory en que sea una persona sana física y mentalmente, que pueda interactuarse, que tenga un psychological safety net y donde pueda también ser su mejor versión de lo que puede ser esa persona. Pero también estás dando la opción y le mantiene su autonomía para que pueda hacer un opt-out. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Hay una vastedad increíble, ya sea en sprints, en desarrollo, en los daily stand-ups, etcétera, 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 donde poder implementar. Y me encantaría que puedas buscar más ejemplos en internet sobre cómo aplicar este Nudge Theory. El siguiente, Self-Determination Theory. Este es bien importante y también hay una enorme cantidad de información que tú puedes ir e investigar porque hay muchísimas maneras de implementarlo. Pero lo que te dice el Self-Determination Theory es de que las personas pueden tender a tener mejores comportamientos con otros cuando se sienten autónomos, competentes y relacionados con otras personas. Entonces, volvemos al mismo punto. Hay que respetar la autonomía de la gente. No hay que ejercer control. No hay que hacer un helicopter management que siempre estás encima y estás viendo qué es lo que están haciendo, en qué momento, cómo lo están haciendo y por qué. No, eso se deja afuera. Se respeta la autonomía de la gente. Y si también tienes engagement y que también al mismo tiempo
sienten que tienen el conocimiento adecuado para poder ejercer y se sienten competentes, entonces ese comportamiento se va a ir moviendo hacia algo que es lo que tú esperas, a cumplir esa expectativa que se tiene, no solo en el equipo de trabajo, sino que en los entregables y en el proyecto como tal. La siguiente técnica es Principles of Persuasion. Este es un poco también bien interesante y requiere mucha práctica porque no solamente es ir y aprender un poco la teoría sobre esta técnica de hacer hacking al human behavior, sino que también requiere mucha práctica y estar constantemente practicándolo, y si algo no salió como tú esperabas, también es de seguirlo practicando y seguir edificando ese skill al manejar esta Principles of Persuasion. Lo primero que te dice es, cuando cosas que pueden influenciar el comportamiento humano son reciprocidad, compromiso, consistencia, prueba social, autoridad, ya sea que haya apego o un poco de fraternidad, y también qué tan raro puede ser algún trait o algún comportamiento humano como para que lo haga atractivo y poder imitarlo. Entonces, por ponerte un ejemplo, en la reciprocidad, viene alguien nuevo al equipo de trabajo que no tiene un comportamiento como es esperado. Esa reciprocidad es que si tú te acercas a esa persona, se hace un lazo de confianza, pueden encontrar puntos en común, y que también, así como tú das confianza, tratas de que te den confianza, esa reciprocidad puede ir alterando el comportamiento humano hacia algo de lo que tú esperas o cumplir un poco más tus expectativas. Lo otro es el compromiso y consistencia. Si tú estás dando el ejemplo con algún compromiso y le estás dando consistencia a eso, también puede alterar el comportamiento humano de alguien más de tu equipo y del proyecto para que vaya cerrando ese gap, y ese comportamiento que tú realizas puede ir cerrando el gap del comportamiento de la persona hacia lo que tú estás haciendo de manera consistente y le estás dando el ejemplo todo el tiempo. Lo otro es cuando se sienten competentes las personas. Si tú le das suficiente documentación, lo colocas también con otras personas que tienen mucho contexto, no solamente técnico, porque si la persona está acá es porque el contexto técnico y el skill set técnico lo tiene, sino que hay mucho más contexto que saber del negocio, de la arquitectura de la aplicación, cómo interactúa esa aplicación con otros backends o con otros sistemas, etc. Ese contexto, si tú lo colocas con otra persona y esa persona se empapa mucho y se siente competente para poder hacerlo, puede alterar sus comportamientos hacia la mejor manera posible dentro de este equipo de proyecto. Y luego, si nos vamos al último, que es el Trans-Theoretical Model of Change, este es bastante delicado y es bastante profundo. Y es bien difícil poder aplicarlo a la perfección siempre porque debido a la complejidad que tiene para poder alterar el comportamiento humano. Y es algo que muchos de los profesionales también estudian bastante porque es bien delicado en el sentido de que esto describe, o sea, este modelo de cambio describe el hacerle hacking a un comportamiento humano, pero siguiendo una metodología, siguiendo una serie de pasos que se asemejan mucho a como que fuera un especialista en terapia tratando de alterar el comportamiento humano de una persona. Entonces, hay etapas que describe que son precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Entonces, esas 5 etapas son las que se identifican en este modelo de cambio para poder alterar un comportamiento humano. Y entonces, es bien delicado porque tú tienes que saber identificar en qué punto del modelo está la persona cuando no está cumpliendo el comportamiento humano que se espera y poder llegarle en ese punto y guiarlo sobre los demás modelos. Por eso que se vuelve bien difícil. Y aquí solo lo menciono para que tengas contexto de que existe, no para que lo apliques, porque esto sí es algo que se debe dejar a los profesionales en la salud mental y en psicología. Es bien difícil porque no solamente tienes que tener experiencia y que alguien más te haya guiado para obtener esa experiencia en saber en qué parte del modelo está esta persona para poder llegarle y de manera sutil, sin que tenga como mucho awareness de qué es lo que está sucediendo, poder llevarlo en la siguiente parte del modelo. Entonces sí, es solamente para darte contexto de que existe, puedes leer más y todo, pero yo no recomiendo en ningún momento poder aplicarlo, sino que dejárselo a los profesionales de la salud mental. Entonces, con esto que tienes en mente, Human Behavior Hacking Techniques, espero que te sirvan mucho en tus proyectos, no solamente
para identificar bugs y sesgos mentales que tú tienes en tus comportamientos humanos, sino que también identificarlos en otras personas y saber cómo poder trabajar con estas otras personas para que poco a poco ellos mismos y ellos solos en su autonomía puedan identificar estos sesgos mentales. Y bueno, antes de terminar, quiero dejarte un poco de bonus content, porque sabemos que no solamente teoría, hablar y bla, 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 y después sigue investigar, sino que también queremos aplicar un poco de lo que hemos aprendido este día en cómo hacer el troubleshooting en las plataformas donde corre ese comportamiento humano, en los settings de ese comportamiento humano y también los bugs y sesgos mentales de ese comportamiento humano. Entonces, veamos algo pequeño. Estamos en la era de la inteligencia artificial y ocupemos la inteligencia artificial a nuestro favor. Entonces, aquí te dejo un prompt. Puedes ponerle pausa también y luego seguir el video o puedes verlo luego. Pero aquí te dejo un prompt de ejemplo que tú puedes alterar o que tú puedes también practicar con ChatGPT de que cómo puedes hacer para evitar el confirmation bias dentro de un proyecto. Recuerdas que el confirmation bias era el primero en el top 10 de sesgos mentales que pueden suceder en proyectos de tecnología. Entonces, este confirmation bias, pequeño recap, es cuando tú tienes una idea en la mente y vas a buscar evidencia, vas a ir con la mentalidad de encontrar evidencia para confirmar lo que tú has pensado y no vas a ir con la mente en blanco para encontrar evidencia si estabas en lo correcto o no estabas en lo correcto, si la otra idea que te habían presentado estaba en lo correcto. No, sino que vas a ir, vas a buscar y vas a encontrar evidencia para confirmar lo que tú tienes. Entonces, ese confirmation bias, para evitarlo, aquí hay un pequeño prompt. Puedes copiarlo, puedes pegarlo, e igual tú puedes experimentar un poco más con ChatGPT. Mi sugerencia es, dale contexto primero a ChatGPT, contexto sobre qué es lo que estás buscando, en qué contexto se va a aplicar y luego tu request. Porque cuando tú haces este contexto inicial, esa parte va a ser esencial para que ChatGPT te pueda dar algo mucho más personalizado. Este es uno. El siguiente, heuristics. ¿Cómo evitar esos mental shortcuts? Haciendo otro recap, recuerdas que estábamos hablando que esos rule of thumbs, mental shortcuts, esas cosas que tú tienes como parámetros de referencia, decirte en tal proyecto y en tal tecnología y en tal cosa, yo lo que hice para mejorar esto fue tas. Pueda que se aplique una muy buena parte de las veces, pero no hay que tomarlos como reglas completamente ciertas y que lo que me ayudó en aquel proyecto me va a ayudar en este, o lo que me ayudó en aquel tech stack para resolver aquel bug, en este sistema se va a poder aplicar. No, esos mental shortcuts y esos rule of thumbs son buenos para hacer más eficientes los procesos mentales, pero al mismo tiempo se vuelven un sesgo mental y no siempre son aplicables. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Aquí hay un prompt para evitar estos heuristics y mental shortcuts. Puedes copiarlo, puedes pegarlo, pero también me encanta que puedas experimentar con ChatGPT para personalizarlo de la mejor manera posible. Y otro reminder, contexto de que qué eres tú, qué quieres hacer, en un pequeño texto. Soy un lead developer en un equipo de tantas personas, en un sprint, haciendo un producto, y luego lo que quiero hacer es que nuestro equipo de trabajo sea más fluido, la dinámica y los comportamientos humanos. Y ya tercero, aquí viene el prompt para decir, quiero evitar que en el siguiente sprint planning, en el siguiente sprint retro tengamos dentro de los learn lessons, tengamos mental shortcuts y heuristics. Quiero evitarlo. Entonces sí, ¿quién eres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué es lo que tú quieres lograr? Y de ahí ChatGPT te lo va a hacer lo más personalizado posible. Así que espero que esto te haya servido. Y luego en el siguiente venimos con otro, evitar otro bug y otro sesgo mental llamado framing effect. Este es otro prompt de ChatGPT. Y este framing effect es el que te mencionaba bien delicado de que cómo tú colocas la información entre dos opciones va a determinar cómo la otra persona, si se decanta por uno o se decanta por otro. Si, por ejemplo, ocupas el lenguaje positivo de que vamos a poder hacer esto en esta opción, pero nos va a limitar esto, obviamente la persona se va a ir por el lenguaje positivo y tú le vas a ir guiando a la persona que vaya por una opción y no la otra. Entonces ahí también estás saltándote la autonomía de la otra persona. La mejor cuestión es presentar los hechos tal cual son. Ese es el framing effect. Entonces, aquí hay un prompt para que puedas evitar ese framing effect. Otro reminder, quién eres, cuál es el objetivo que tienes y este prompt para que lo puedas personalizar y así ChatGPT te da una respuesta lo más apegado posible a lo que necesitas. Y bueno,
Espero que te haya gustado mucho esta plática. Sé que es un tema increíblemente profundo, el comportamiento humano, y justo como te mencionaba, es un ser humano como que fuera un edificio, pero aquí en el comportamiento humano nos estamos enfocando en solamente un nivel de ese edificio, en una ventana y en una habitación, porque los seres humanos somos increíblemente complejos, pero es bastante bonito aprender sobre cómo interactuamos, cómo son nuestras dinámicas, cómo nos movemos y más que todo, cómo podemos ser mejores cada día, en cada proyecto, en cada sprint, en cada entregable que hacemos. Buscar ese paso para poder ser mejores y ser conscientes de nuestros propios bugs, de los bugs de los demás y saber cómo juntos acompañarnos para ir hacia adelante en este camino. Así que gracias por estar con nosotros en el ADC 2024. Mi nombre es Mauricio Lazo y quédate para la siguiente charla. Muchas gracias, Mauricio, por recordarnos que ustedes y yo somos ese recurso indispensable en todos los trabajos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Aplaudo para ver más contenido sobre nosotros. Además, allí podrán encontrar información sobre el ADC 2024 y los links a las charlas. Estaremos de regreso en un instante para nuestro último espacio de la agenda.